Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 17 de la materia de métodos de investigación. Les saluda la maestra Natalie Rueda. En toda investigación se requiere un estudio de campo. Esta es una técnica de investigación que consiste en recopilar datos directamente del entorno en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Su importancia radica en permitir observar la realidad tal y como se manifiesta, sin depender únicamente de las fuentes secundarias o de información ya procesadas. ¿Sí? Para llevarlo a cabo, el investigador debe definir con precisión su objetivo, qué se quiere, cómo se quiere hacer, a quién va a estudiar y en qué condiciones lo va a realizar. Posteriormente se determina la población o muestra, es decir, el grupo de personas o la persona, los lugares o las situaciones en los que se aplicará los instrumentos de recolección de datos. Dichos instrumentos pueden ser muy variados, ya lo hemos visto con anterioridad. Las encuestas estructuradas, las entrevistas, la observación del participante, los registros fotográficos, las evidencias que se tengan, las grabaciones en audio o video, entre otros instrumentos que nosotros podemos utilizar de acuerdo a la investigación que estemos llevando a cabo. Una ventaja del estudio de campo es que permite comprender la realidad en su contexto natural, es decir, sin manipular al objeto de estudio directamente en su hábitat o contexto natural, captando aquellos aspectos que no siempre pueden preverse en la teoría. Sin embargo, requiere una adecuada planeación y organización, ya que demandan recursos, tiempos, energía, recursos tanto humanos como materiales y algunas habilidades para manejar las situaciones imprevistas o que puedan ocurrir durante la aplicación de nuestros instrumentos, ¿sí? Esta, el estudio de campo tiene muchas ventajas y se puede aplicar a todas y cada una de las ciencias o áreas del saber, ¿sí? Otro importante que tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo en esta etapa, ¿sí? Es la matriz de datos. La matriz de datos es una herramienta organizativa que permite estructurar la información recolectada durante el proceso de investigación con el fin de facilitar un análisis posterior a la obtención de los resultados o de la información, ¿sí? Se presenta generalmente como una tabla en la que se cruzan filas y columnas. Las filas representan a los casos, los sujetos o las observaciones, mientras que las columnas corresponden a las variables, las categorías o los indicadores que desean analizar. Su importancia radica en la organización de la información, ¿sí? Una comprensión clara, sistemática, reduciendo la posibilidad de errores y duplicaciones en la obtención de nuestros resultados. Además, funciona como un puente entre la correlación o recolección de los datos, las técnicas, los instrumentos, los recursos, ¿sí? Para una mejor interpretación y un análisis de lo que vayamos nosotros recopilando o viendo en el proceso de investigación. Ya que una vez que los datos están organizados en una matriz, es posible aplicar métodos estadísticos, cálculos, ¿sí? Por porcentajes, gráficas o análisis de contenido, dependiendo el enfoque de nuestra investigación. Por ejemplo, ¿sí? Si se aplica un cuestionario a 100 estudiantes para conocer sus hábitos de lectura, la matriz de datos permitirá organizar la información de la siguiente forma. Cada fila corresponderá a un estudiante y las columnas mostrarán las variables como la edad, el género, el número de libros leídos, los géneros preferidos, entre otros conceptos
o categorías que nosotros vayamos plasmando de acuerdo al tema o problemática que se tenga en cuenta en la investigación. De esta manera, el investigador podrá identificar tendencias como qué grupo lee más, qué grupo lee menos, cuáles son los géneros más populares entre estos alumnos, o si existen diferencias entre hombres o mujeres. ¿Sí? Si alguno tiene otro tipo de tendencias sobre los géneros preferidos, los gustos, los intereses, de acuerdo a este tipo de casos. En el caso de investigaciones cualitativas, la matriz también puede organizar categorías temáticas. Por ejemplo, si se realizan entrevistas abiertas sobre la percepción de la seguridad en un barrio, las filas corresponderían a cada entrevistado y las columnas a las categorías como los lugares más inseguros. Y otra podría ser las causas de inseguridad, otra columna otra fila que también vea lo que son las acciones de prevención, ¿sí? Aquí ellos van a describir de forma u opinión personal cuáles son aquellos temas o respuestas más, más remarcadas. Una de las mayores ventajas de la matriz es que facilita la identificación de patrones dentro de la información. Los patrones son regularidades, tendencias o repeticiones que aparecen en los datos y permiten al investigador extraer conclusiones relevantes. ¿Sí? Lo que más se remarca, lo que más haga frecuencia es lo que va a arrojar en ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, en una matriz de datos sobre hábitos alimenticios en estudiantes, podría identificarse el patrón de que la mayoría consume comida rápida 3 veces por semana. En un estudio cualitativo, al organizar estas respuestas en una matriz, podrían encontrarse con patrones de opinión como la percepción generalizada de inseguridad en cierto lugar o la preferencia por un mismo tipo de actividad. ¿Sí? Según sea el caso, nosotros vamos a elegir este tipo de recursos. Algunas recomendaciones para la elaboración de una matriz de datos, si nosotros queremos usar ese instrumento. ¿Sí? Será definir claramente el objetivo de la matriz, saber qué información se va a organizar y para qué propósito, ¿sí? Seleccionar las variables relevantes, ¿sí? Incluir únicamente los aspectos que serán analizados en el proceso de investigación. Organizar las filas y las columnas de manera lógica, ¿sí? Generalmente las filas representan casos o sujetos y las columnas las variables o las categorías que se tengan en este tipo de investigación. Usar encabezados claros y descriptivos, ¿no? Precisos, concisos y que la información sea entendible. Cada columna deberá indicar con precisión qué información contiene. Si es edad, si es género, si es un sabor, si es una calificación, ¿sí? Dentro de un rango. Considerar datos cuando sea necesario. Asignar valores numéricos, como bien les decía, si es 1, 2, 3, según el rango, de manera que tenga el enfoque cuantitativo, o abreviaturas para facilitar el análisis, especialmente en estudios cuantitativos, ¿no? Si es primero, segundo, tercer grado, aquí lo debemos de describir adecuadamente en la estructura de nuestra matriz de datos. Mantener consistencia en el registro. Asegurar que todos los datos sigan el mismo formato y la unidad de medida, si sea por porcentaje, que todos tengan y cumplan el requisito fundamental, ¿sí? De una estructura. Incluir espacios para notas o comentarios, ¿sí? Para registrar observaciones adicionales o aclaraciones sobre los datos, ¿no? De quien lo lee y quien lo evalúa y del propio investigador. Verificar la exactitud de la información, revisar que los datos integrados correspondan con la fuente original, ¿no? Revisar que todo sea confiable y verificable, porque así nuestra investigación va a ser fiable y va a tener un tema en concreto, una línea, ¿no? El enfoque que nosotros seleccionamos, aquí lo vamos a verificar. Facilitar la lectura y el análisis. Usar un diseño limpio y ordenado que permita filtrar la información o compararle sea el caso.
calcular fácilmente todos los datos arrojados según sea el enfoque que le hayamos dado a nuestra investigación. Resguardar la matriz de manera segura, archivar copias, proteger la información, tener un respaldo confidencial. La importancia del uso de matrices en nuestra investigación, ¿sí? Resulta fundamental, pues con ella organizamos y sistematizamos la información de manera clara y estructurada, ¿sí? Al disponer los datos en filas y columnas, los investigadores pueden visualizar relaciones entre variables, identificar patrones, comparaciones y tendencias de manera más eficiente. Las matrices facilitan el análisis cuantitativo y cualitativo, permiten detectar inconsistencias o vacíos en los datos y constituyen una herramienta útil para la interpretación de resultados. Además, ayudan a mejorar la planificación del estudio al permitir priorizar información, relacionar los hallazgos con los objetivos de investigación y preparar la presentación de forma de conclusiones de una manera ordenada y comprensible. Algunos errores comunes al momento de elaborar unas matrices en la investigación, ¿sí? Es frecuente cometer algunos de ellos que afecten la calidad y confiabilidad de la investigación. Uno de los más comunes es incluir variables irrelevantes o redundantes, lo que genera confusión y dificulta el análisis. Otro error frecuente es la falta de codificación, ¿sí? O de estandarización de los datos, es decir, de una manera estructurada, que fácil identificación, ¿sí? En nuestros datos, provocando inconsistencias que dificulten la comparación entre casos que ya han sido como objeto de estudio y lo que nosotros hemos desarrollado y recolectado a lo largo de nuestra investigación. También se presentan problemas por errores de transcripción. Es importante que en las citas, en el marco teórico o en la etapa de delimitación, etapa que nos encontremos de nuestra investigación, las transcripciones o la digitación de toda esta información, ¿sí? No altere nuestros resultados finales. Por eso es importante que nosotros citemos toda la obtención de los datos de la información con una buena información clara y precisa. La mala organización de filas y columnas, ¿sí? Con encabezados pocos claros, definidos, ¿no? O datos desordenados dificulta la lectura y el uso de la matriz, ¿sí? A quien no va a leer o va a ser de difícil interpretación, no va a tener una clara precisa del enfoque que nosotros le dimos a nuestra investigación. Finalmente, muchas veces se descuidan aspectos éticos y de confidencialidad, exponiendo información sensible de los participantes. Identificar y evitar estos errores garantiza que la matriz cumpla su función de herramienta eficiente y confiable para el análisis de datos. Bueno, eso ha sido todo por la cápsula número 17. Espero que estos recursos, ¿sí?, sean de uso adecuado y complementen nuestro proceso de investigación. Nos vemos en la siguiente cápsula.